respecto al proceso de inclusión en parafina, ¿qué estamos haciendo en estos pasos que ustedes están leyendo? Respecto a lo que hemos hecho en la inclusión en parafina, ¿qué están haciendo ustedes? Lo contrario, en reversa. Estamos haciendo el pasito de Michael Jackson, ¿no? Hacia atrás. Estamos yendo hacia atrás. Cuando estábamos para hacer la inclusión, teníamos agua en el tejido, lo reemplazamos por alcohol, ese alcohol fue reemplazado por silor, ese silor fue reemplazado por parafina. ¿Ahora qué tenemos en el tejido? Parafina. Tenemos parafina, lo reemplazamos por silor. Alcohol con agua. Fue fácil, ¿no? Fácil, imagínate, estamos repitiendo. Alcohol, silor, parafina, silor, alcohol y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente que acá 5 minutos, en el proceso de inclusión 1 hora, 2 horas, acá 5 minutos. ¿Pero por qué? ¿Por qué la diferencia tan grande entre 1 hora, 2 horas y 5 minutos? El espesor. Allá tenemos que pasar 4, 5 milímetros. Acá 3 micros, 4 micros. Por eso. ¿Está bien? Sí. ¿Preguntas? ¿En qué casos se usan los fijadores mercuriales? ¿Para qué tipo de muestras o funciona igual que un formulario? Los fijadores mercuriales quizás sean los mejores fijadores tisulares. ¿No? Sin embargo, es un producto, es una solución muy tóxica que solamente se utiliza en investigación, en la rutina difícil, porque repito, porque es muy tóxica, pero no es altamente corrosiva. Yo trabajo mi solución de Senke, por ejemplo, uno solo gas, escurre bien, primero escurre bien, en el frasquito escurres y luego pasas en el siguiente. ¿Qué le decía? Allá. Yo trabajo mi solución de Senke, que es un fijador mercurial. Agarro mi pinza, meto para sacar mi tejido y al rato esta pinza va a desaparecer. Que es altamente corrosiva, lo oxida totalmente, ¿no? Pero además altamente tóxico. El mercurio es un producto llamado también sublimado corrosivo, porque pasa del sólido, ¿qué es sublimar? De sólido a gas. Entonces se nos impregna a nosotros, nos intoxica, ¿no? Nos mata. Fíjense que el mercurio es un veneno enzimático, ¿sí? Tiene la misma valencia que el magnesio, que es tal vez la coenzima más importante de nuestro organismo. Entonces es un problema del mercurio, es altamente tóxico y altamente tóxico. Por eso no se utiliza solamente en el y esto es todo. ¿Okay? Ahora, supongamos que hemos trabajado con un fijador mercurial, dice ahí, hay que hay que eliminar el exceso. Les voy a explicar. El dicloruro de mercurio es una sal. ¿Sí? Es una sal. Y fija a través del mercurio propiamente dicho, que una vez que está en solución, está en estado iónico, y en ese estado iónico se asocia a las proteínas. ¿No es cierto? Se asocia a las proteínas y las fija.
se une a través de puentes salidos nada más, positivo o negativo. Sin embargo, hay que saber también que cuando nosotros fijamos, agregamos exceso de sustancia para la fijación, ¿no? Entonces, parte de ese mercurio se une al tejido, pero parte de ese mercurio se precipita como metal dentro del tejido. ¿Me están siguiendo? Sí. Un mercurio se une al tejido, pero el mercurio se precipita como metal. Si nosotros hacemos un corte histológico de ese tejido y lo vemos al microscopio, vamos a ver manchas negras dentro del tejido. Es el metal. Es el metal. Y si son manchas oscuras dentro del tejido, van a enmascarar la morfología del tejido. Es como si agarro yo y acá comienzo a hacer manchas. Manchas oscuras, negras. ¿Se va a visualizar bien en el futuro? Entonces, eso hay que eliminarlo. ¿Y cuándo lo eliminamos? Antes de hacer la coloración. ¿Cómo lo eliminamos? Con el proceso de desenquerización. ¿En qué consiste la desenquerización? Eliminar el exceso de fijador. Eliminar ese precipitado. ¿Con qué se hace? Con una solución de yodo. Una solución de yodo. Una solución. ¿Qué hace el yodo? Oxida el metal, oxida el mercurio, le da su carga iónica y así como estado iónico ya se disuelve en la agua y se queda. ¿Sí? ¿Me sigue? Sí. Sin embargo, el yodo removió al mercurio y el yodo se quedó en el tejido. ¿Ustedes alguna vez se han hecho una vivita y los han limpiado con una solución de yodo? ¿Y cómo queda su piel? Amarillento, ¿no? Amarillo marrón. ¿Sí? Sí. Muy bien. Así se queda también el tejido. Amarillo marrón. Y eso también le va a conferir un color al tejido que en contraste con la metoxilina se va a ver diferente. Por tanto, también hay que eliminar ese yodo. ¿Con qué lo eliminamos? Con una solución de tiosulfato de sodio. El tiosulfato abraza el yodo y el tejido queda translucido tal cual como si no hubiese pasado absolutamente. A eso denominamos entonces el proceso de desenquerización. Si yo te pregunto qué es desenquerizar, es eliminar el mercurio metálico precipitado en el tejido. ¿Con qué lo hacemos? Con una solución de yodo y tiosulfato de sodio. ¿Clara la idea? Sí. Tiosulfato de sodio. Eliminar el exceso de precipitado de mercurio mediante solución de yodo y tiosulfato de sodio. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Esto solamente es fijador mercurial. A la barca. Y todos los procedimientos que no son mercuriales, van a ver acá, una vez que llegan al segundo alcohol corriente, depende de la corriente, para
terminar el proceso de hidratación. Cuando hacemos la inclusión, hacemos la deshidratación. Pero cuando vamos a hacer la corrección de hematocilina, hacemos hidratación. Estamos rehidratando el tejido. Estamos viendo el medio acuoso tejido. ¿Por qué? Porque los sistemas de coloración actualmente son acuosos. El proceso inverso. La única diferencia son los tiempos. Muy bien, entonces ahora vayamos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lavamos con agua corriente y de ahí coloreamos con la hematocilina de Harry durante 5 minutos. Vayamos a la hematocilina. Hace un rato les dije yo que era la hematoxilina y ustedes me decían que la hematocilina es un colorante Sí, básico. ¿verdad? Sin embargo, luego les pregunté cómo se prepara esa hematoxilina de Hall. Yo no dije hematoxilina solita, sino hematoxilina Hall. Primero, ¿qué es la hematoxilina? Ustedes me definieron que era un colorante ácido. Yo les dije, ¿y cómo se prepara la hematoxilina Hall? Ya con nombre propio, ¿no es cierto? Sulfato doble ¿Y por qué? para conferir la propiedad, la carga de la Para conferir dos propiedades. Primero, es que esa solución llamada hematocilina se vuelva colorante. Porque antes de eso no es colorante. También no se puede No, primero no es colorante, no tiene color. No tiene color. Al comienzo no tiene color. Como ustedes van a ver hoy día, un colorante debe tener ciertas partes para que tenga esa propiedad. Debe tener, de repente ya han revisado, yo creo que sí, debe tener un cromóforo. cromóforo de la oxígeno. ¿Sí? ¿Qué es el cromóforo? Quedar con el Es el grupo químico causante del color. La hematoxilina no tiene cromóforo. Nosotros le damos un reactivo para que se forme ese cromóforo. Por tanto, si no tiene cromóforo, ¿será colorante? Entonces yo le pregunto, ¿qué es la hematoxilina? Es una sustancia orgánica proveniente de un vegetal que tiene ciertas propiedades potenciales de convertirse en colorante. ¿No es cierto? Eso se llama. Entonces, miren, la hematocilina no tiene color porque no tiene color, pero además la hematocilina tiene carga negativa, o sea, es ácido. La hematoxilina tiene carga negativa, es ácido. En esos términos me refiero, ¿no? Por eso, cuando hacemos toda esa preparación, esa mezcla, lo que buscamos es dos cosas. Primero, darle color. Y segundo, cambiar la carga a positiva. Y precisamente esas sustancias que le agregamos tienen ese propósito. Entonces, ¿cómo convertimos la hematoxilina en un colorante? Gracias a la oxidación. Oxidamos la hematoxilina y esta forma su cromóforo. ¿Y cuál es el cromóforo que se forma? Una estructura sinoide. Una estructura sinoide. Eso ya lo van a ver en la teoría de ¿sí? Sí. Y luego le cambiamos la carga. Eso lo hacemos a través del
sulfato doble de aluminio. Doble de aluminio. En última instancia, el aluminio, es el metal ahí. ¿Dónde quieres ir? Entonces, el aluminio se une con alguna carga negativa de esa hematoxilina y como el aluminio tiene valencia más 3, con un lado se une a la hematoxilina y con las otras cargas que tiene se va a unir al la oxidación, la formación de grupo cromóforo puede hacerse de dos formas. De una manera, entre comillas, natural, gracias al oxígeno del medio ambiente. Eso quiere decir, yo hago mi solución de hematoxilina en agua, lo dejo a medio ambiente y con el tiempo esa hematoxilina, el oxígeno del medio ambiente va a ir oxidando la hematoxilina y va convirtiéndose en cobre. Esa es una forma de oxidar, es la forma natural. La otra es con... Y la otra es gracias a la oxidación por agentes químicos. Por ejemplo, el óxido de mercurio, que es lo que usamos nosotros en la hematoxilina. Aunque hay otros oxidantes también, pero es lo que utilizamos nosotros. Entonces ustedes revisen los libros y van a ver que hay diferentes hematoxilinas con diferentes nombres. Harris, Delafield, Mayer, qué sé yo, que son que utilizan diferentes agentes oxidantes. ¿Ven? Diferentes agentes oxidantes. Alumbres, Entonces la hematoxilina de Harris, como quiera que tiene como metal el aluminio, también se le dice que es una laca alumínica, un colorante alumínico, una hematoxilina alumínica. ¿De acuerdo? El aluminio es el que le da el color entonces. Y ¿El aluminio es que le da qué? El aluminio es que le da la carga. La carga. ¿Y el color? ¿Quién genera el color? El oxidante. El oxidante, El óxido de mercurio. El óxido de mercurio rojo. Está bien. Cambia la carga. Y el óxido de mercurio creo que es el que le da. ¿Está bien? ¿Preguntas? Un color. ¿Va quedando clara la idea? El óxido de mercurio le da. Carga el color. Le das un cromóforo. Poner la PPT. ¿Claro todo? ¿Alguna duda? Aluminio le da la carga y el óxido de mercurio le da. Ya. Entonces vemos ahora la coloración, ¿verdad? Coloreamos en hematoxilina, ¿verdad? Dice, después del agua coloreamos en hematoxilina de Harris, ¿no? Coloreamos en hematoxilina de Harris. No coloreamos solamente en hematoxilina, sino en hematoxilina de Harris. Porque ese es el colorante. La hematoxilina sola no es colorante. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. ¿Y qué pasa si son 6 minutos? ¿O qué pasa si son 3 minutos? ¿O qué pasa si son 10 minutos? ¿Podría variar el tiempo de coloración? Pero no.
tiempo de día medio. ¿Qué tanto ya tiene con la población? Realmente, ¿a qué me estás respondiendo? ¿Cuál es mi pregunta? Horacio, el hijo de tu es más corto, todo esto es más corto. No, mejor. ¿Cuál es mi pregunta? El tiempo de la natación es como ¿Qué pasa si yo... Ahí dice 5 minutos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Vale? Si pongo 3, si pongo 10, si pongo 5, si pongo 7. Si pongo más tiempo de lo que me dice, habría un efecto color que sería muy corto. Si pongo menos tiempo, habría déficit de coloración clarito, entonces no se aprecia bien. ¿Cómo sé yo que el tiempo de coloración que le he dado es el adecuado? Ahí dice 5 minutos, ¿no? Pero de pronto 5 minutos no es suficiente. O de repente 5 minutos es demasiado. ¿Cómo sé yo que es el adecuado? ¿Perdón? Aún cuando pueda estar estandarizado, yo preparo mi lactoxilina y no sé si mi lactoxilina yo preparo de la manera más adecuada. Esto me dice una cosa, pero de repente mi reactivo no es tan puro como yo quisiera, o de repente mi agua tiene otras propiedades diferentes a las que se ha usado en otros lugares. Entonces, la lactoxilina que yo hago aquí, en mi miel, en mi clima, en mis condiciones de agua, en mis condiciones de humedad y todo lo demás, no es la misma lactoxilina, no va a ser igualita que la lactoxilina que se prepare de pronto en Puno o en Ica, o de repente, ¿de dónde vienen estos protocolos? Vienen de Estados Unidos o vienen de Europa, entonces las condiciones son diferentes. Entonces, ¿cómo yo sé que el tiempo que debo colorear es el que me dice el protocolo? Y tengo que guiar. Lo coloré en 5 minutos, sigo el protocolo hasta el final, ya tomando el lámina, ya está lista ya. La única manera es observando el microscopio. Entonces, eso quiere decir que después de la coloración de la toxilina de Harry, lavamos nuestras láminas y observamos el microscopio. El microscopio me dirá, ¿está bien coloreado? O me dirá, ¿sabes qué? ¿Te excediste o no? Falta más. Por eso es importante. La observación. La pregunta es, ¿qué pasa si el tiempo que debí de coloración no es suficiente? Terminó los 5 minutos, voy a lavo mis láminas y llevo al microscopio y me doy cuenta que el micro se ve muy pálido. Ha habido una falta de tiempo, no se ve esto, pero ¿qué tengo que hacer? Revisamos. Falta, nuevamente, estamos haciendo su sopita, prueba, falta sal. Esto pasa algo. Veo que el color no es suficiente, está muy bajito, le pongo más tiempo. Entonces regreso, si en 5 minutos veo un color medio pálido, me pongo 5 minutos más de punto. Y listo, soluciona el problema. Después del tiempo, lavo y al microscopio. Y si aún me falta más tiempo, inmediatamente regreso y le doy de punto y pongo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si después de ese tiempo me excedí? Ahora lo veo tejido muy oscuro, que no me permite ver
fehacientemente la trama nuclear. De color. Decolor. Decolor. Eliminamos el exceso de color. Eliminamos el exceso. ¿Usted ha hecho la periodología? Sí, estamos en temas de valor. ¿Ya ha coloreado con Filipe? Sí. Sí. Con alcohol. El alcohol se lo hemos utilizado ahí también, ¿para qué? Para decolorar. Para decolorar. Igual es. El carbón funciona es un colorante más, ¿sí? Sí. La metoxilina de Harris es un colorante. Acá, que todo verde. ¿Se acuerdan? ¿Entienden por qué? Porque colorar para colar. Igual que ocurre. Exceso de color, eliminar el exceso con un agente de. Antes de continuar, cuando ustedes preparan su hematoxilina de Harris, o cuando compren una hematoxilina de Harris comercial, ustedes van a ver acá que nosotros coloreamos en el día 100, 150, 900 gramos, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos un protocolo de trabajo, porque hemos visto el tiempo que necesitamos para colorear con la hematoxilina. ¿Sí? Y ya que todo se colorea de manera, en la máquina, la colorea de manera automática. ¿Por qué? Porque ya vimos cuál es el tiempo que necesita nuestra hematoxilina para colorear. Pero cuando ustedes compran o preparan su hematoxilina o compran comercialmente su hematoxilina, claro, el comercio sabe que se sugiere que se colorea en 5 minutos, 10 minutos, pero ustedes tienen que colorar. O cuando ustedes preparan su hematoxilina, el protocolo dice, esto colorea en 3 minutos, pero ustedes tienen que colorar. Y a partir de ahí, una vez que ustedes corroboran que en 3, en 5, en 10, en 12, están establecidos, ya sus otras láminas de rutina, ¿cómo colorean este tiempo? Ya no tienen que estar controlando láminas por lado. ¿Sí? Y cada cierto tiempo también hay que ir evaluando la hematoxilina. Por ejemplo, yo mi hematoxilina me dura 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? Pero a través del tiempo tengo que ir evaluando. ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque el óxido de mercurio que yo le eché sigue actuando. Pero además el oxígeno del medio ambiente también sigue actuando. Entonces va a seguir oxidando. Y dentro del proceso de oxidación, la sobreoxidación de la hematoxilina en la carne, la sobreoxidación produce sustancias que ya no tienen la propiedad de colorear. Entonces, con el tiempo la hematoxilina puede mejorar su capacidad de color, disminuir su tiempo, pero después de mucho tiempo esa capacidad puede disminuir por la misma razón, de la sobreoxidación. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de moléculas de hematoxilina en una solución, en la medida que vamos oxidando, vamos elevando el tipo de cantidad de moléculas colorantes. ¿Sí? Pero va a llegar un momento que empieza a bajar, o porque la has gastado en el proceso de coloración, o porque se han producido ya moléculas de sobreoxidación que van a disminuir esa capacidad. Por tanto, al comienzo tu hematoxilina puede colorear en 3 minutos, luego puede bajar a 2 minutos, pero luego subir nuevamente a 3, 5, 10, 15, media hora, dependiendo de cuán saturado estén las moléculas de hematoxilinas de Harris. ¿De acuerdo? Pues hay que siempre hay que ir evaluando cuál es el tiempo adecuado de coloración de mi hematoxilina. ¿Listos? ¿Quedó clara la idea? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Todo claro?
estamos, ah? Estamos ya en el último, ya. En el último El arco último. corriente. Esto con la bata. Ajá, de ahí toca lavar y luego ya, bueno, dejarlo en agua corriente 5 minutos. Con el agua corriente 5 minutos y después ya es Además, sí. Como ustedes van a ver más adelante, la hematoxilina genera un color dependiendo del metal con el que esté involucrado. ¿Sí? En el caso de las hematoxilinas alumínicas, como Harris, como Mayer, como Delafil, el color que da es morado. Morado, ¿verdad? En el caso de las hematoxilinas que tienen hierro en su composición, el color que da es negro. Negro. Voltea. Sigue pasando. Sigue pasando. No, sigue pasando. Esto. Esta es hematoxilina. Hola, buenos días. Hematoxilina de Weiger. ¿Ya? Hematoxilina férrica. Y ven los núcleos, no se ven morados, se ven negros. ¿Sí? Se ven negros. Entonces, hay diferentes tipos de hematoxilina con diferentes propósitos. ¿Ya? Acá vamos a utilizar hematoxinas alumínicas y férricas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos exceso en la coloración, hemos dicho que tenemos que decolorar. ¿Qué decoloramos? Con alcohol. Los pasajes por alcohol ácido, ¿qué dice ahí? ¿Cuánto tiempo hay que pasar por alcohol ácido? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 días, ¿cuánto antes? Rápidamente, si es necesario. Rápidamente. Aun cuando tú veas exceso en el color, sumerges rápidamente, y al agua. Porque tú sumerges, lo sacas tu lámina, lo llevas, el alcohol ácido está ahí. Y sigue el proceso de decoloración, sigue actuando. De repente lo decoloras demasiado, ya está. Si se malogró, si lo decoloraste demasiado, para el momento sí se malogró, pero puedes agarrar y regresar a colorear. Pero ya estás perdiendo todo. Entonces, la idea es la siguiente: decoloras, de inmediato al agua. El agua detiene el proceso de decoloración. Entonces, agarras tu laminita una vez que has lavado, la llevas al microscopio y verificas. ¿Está bien? ¿Me excedí de decoloración o falta de colorar? Porque también podría faltar el proceso. Entonces, si está bien, ahí lo dejas y continúas tu proceso. Pero si te falta de colorar, nuevamente regresarás, sumerges rápidamente y ya. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿cuántas veces puedo hacer ese proceso de tal vez de colorar o... ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y las que sean necesarias. No hay posibilidad de que tal vez la muestra se pueda prender, ¿no? Todos los procesos deben hacerse con cuidado. Yo no voy a agarrar chocolate fuerte y al agua fuerte. Eso hace pues una gran turbulencia que puede desprender tejido. Sumerjo y suave en el agua. Saco, sumerjo, suave y suave en el agua. Tampoco voy a aplicar un chorro tremendo de agua que me haga mucha turbulencia. Entonces, si voy bajo esas condiciones, no tiene por qué desprenderse el tejido. Ahora bien, cuando hacemos el proceso de decoloración, como ustedes van a ver, ocurren dos cosas. Cuando hacemos el proceso de decoloración, ocurren dos cosas. Primero, el tejido se decolora. Y segundo, cambia de color. No es lo mismo decolorar que cambiar de color. Decolorar significa
perder Quitarle. de morado oscuro a morado claro. Cambiar el color significa que ese morado ya no es morado, sino se vuelve rojizo. Ya. ¿Sí? Ya lo sacamos para lavarlo. Está acá. Solamente le echamos agua, ¿no? Que corra. ¿Cómo vieron que yo dejé Con cañito. con el colillo abierto? Pero, profesor, ¿esa caída brusca del agua no dañaría el tejido? Por eso le digo, el caño tiene que correr el agua, pero no brusco, un chorro suave. Y es que hace rato Tú hay que... controlas el chorro de agua. Poco. Sí, no podemos controlar. ¿Ya cambiaron o no está? Sí, ya. ¿Cuánto tiempo? la preparación de la bocina. Entonces, les decía yo, cuando hacemos la decoloración, vamos a un proceso que en el cual ocurren dos cosas, ¿verdad? ¿Qué ocurría? La decoloración en sí puede ocurrir un cambio de color. Un cambio. ¿A qué? Rojo. Rojo, ¿no? Si se dan cuenta, la encina colorea de rosado, ¿no es cierto? Y si es rosado, es rosado con No. ustedes se dan cuenta, cada vez que hacemos una coloración, los colorantes que se utilizan siempre están, casi siempre están en el otro extremo. ¿No es cierto? Si mi color principal, si mi color principal, ¿cuál es? Fucsia, ¿no? Yo quiero demostrar el ácido rojo intenso, ¿no? ¿Cuál es mi contraste? El azul de René. Está al otro lado del espectro, ¿no? Si el rojo, el azul violeta. Cuando hago la toxilina encima, ¿cuál es mi color principal? El azul del bloque, ¿no? ¿Y cuál es mi contraste? El rosado, que está al otro lado también. Pero si tengo un color rojizo y rosado, no hay contraste. No hay contraste. Si no hay contraste, no hay una buena visualización. No hay una buena visualización, no hay un buen diagnóstico. Es lo que se quiere. Por tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer que el color principal tenga el color que nosotros queremos. ¿Cuál es ese color? Azul, morado intenso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo logramos? Ahí viene el siguiente paso.
que es el uso del agua amoníaca. ¿Qué dicen el agua amoníaca? Sumergir las cortes, Sumergirlo rápidamente 3 veces. solución de agua amoníaca de 1%. ¿Algo más dice? Bueno, la composición del agua amoníaca es vía corriente. En el caso del alcohol ácido, ¿qué dice? Así es, sumergir las cortes rápidamente al 1% de su grandeza. Nada más, no dice nada. Bueno, entonces habíamos dicho que el alcohol ácido sirve para decolorar. El término también es diferenciar. Diferenciar o decolorar es lo mismo para nosotros. Significa eliminar el exceso de color. ¿De acuerdo? El amoníaco permite que se genere un color medio rosadito a las hojas. Algo así, ¿no? El amoníaco del agua amoníaca permite que vaya de un color que estés medio rojito. Medio rojo. Que vaya a las hojas. Han hecho en bioquímica medios diferenciales, perdón, en bacteriología, Sí. medios diferenciales, ¿no? TSI, y todo. En tubitos, ¿verdad? Sí, sí, sí. En tubitos, ¿no? Y que cuando ustedes ven el tubo sin inocular, ven de un color, y después cuando viene la siguiente plática el tubito ya tiene otro color. Sí. ¿Por qué? O una descarboxilación, una diseminación. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué cambió de color? Se oxidaron. ¿Sí, sí? ¿Quién cambia de color? A veces está amarillo, después está rojo o algo así. Ah, cambia por el estado de oxidación. ¿Y qué cambia el color? O sea, cada componente a determinado estado de oxidación tiene un color. ¿Qué componente? ¿Perdón? ¿Cromóforo? Oxidación de la... del medio. Ustedes, entiendo yo que deben saber cuáles son los componentes de ese medio diferencial. ¿Qué componentes tienen? ¿No? ¿Perdón qué? ¿Indicador de qué? ¿Qué? ¿A qué llaman indicador? ¿Indicador de qué? Claro, aquel que le da el color de aquel que va a variar después de cierta reacción de la bacteria. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese indicador? Mira, estamos utilizando esos conocimientos de bacteriología, lo estamos usando acá, que seguramente también lo han visto en bioquímica. Es el mismo conocimiento que lo vamos a aplicar acá, el mismo conocimiento. Por eso les decía yo en la clase teórica, ¿no? Que no crea que bacteriología, el conocimiento que te doy no sirve más para histotecnología o histotecnología es conocimiento que no sirve para otro curso, ¿no? Los conocimientos pueden servir para descifrar los conceptos de otras áreas, porque el principio es el mismo, solamente que lo usamos el principio acá y acá, pero todo el principio es el mismo. Y están hablando de un indicador. ¿Qué es ese indicador? Ya, creo que tiene que colocar el colorante ya, ¿verdad? No, yo te digo, gracias.
¿Ya colocó el motociclista o todavía? Ah, son colocar. ¿Ya? ¿Colocaron? Sí, sí, claro. ¿Ya está? ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Pero en el colorante mismo dice 2 minutos recién. Bueno, Ah, ya, de repente vamos a buscar más de 5 minutos. En todo caso, ya, en 5 minutos lo vemos. Habitualmente estamos coloreando en 10 minutos. Pero ya, déjenme en 5 minutos para ver cómo va. De repente da bien y si falta lo colocamos. ¿Listos? Muy bien. ¿Qué me querían decir? Esos son indicadores de pH. Cuando el medio cambia en alcalino se presionan tal color y cuando cambia a un medio ácido vuelven a cambiar el color. El pH del muchacho.